Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la grata visita de politólogo amigo Gustavo Mendoza. Con él vamos a ir por los caminos de lo que ha ocurrido en la política y en lo social en este año. En un minuto estamos con Gustavo. Bueno, hoy vamos a estar haciendo no un balance, sino un raconto más bien de todo lo que vamos viviendo en el 2024 en la faz política y social. Así que hemos convocado, como ya lo dijimos, a Gustavo de Mendoza, un amigo, para que nos ayude a entender esto. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, querido Carlos, te agradezco la invitación. Estoy viendo que este lugar, la tónica, todo está cambiando, así que me alegro mucho por el equipo, amigo. Y vamos creciendo. Si el país crece, ¿por qué no podemos crecer nosotros? Sí, se va notando que ¿Eh? las inversiones llegan, Las así que inversiones es llegan. importante eso, amigo. ¿El RI funciona o no? Claro, ¿Eh? es importante eso. Importante. Decía un hombrecito en la década del 40 del siglo pasado que la geopolítica había que prestar mucha atención porque era desde donde teníamos que empezar a ver para poder ser. ¿Cómo ves la actual situación con esto de Israel y el genocidio en Palestina, después con el Líbano, ahora Siria, Rusia y Ucrania, lo de Bolivia, ¿cómo ves esto? Sí, los grandes temas, digamos, para ver qué es lo que nos va a llegar a influencia luego a nivel doméstico siempre tiene que ver con eso, ¿no? Con ese andarivel. Entonces, muy bien vos mencionás a ese hombrecito eh, que precisamente hacía él un punto en ese tipo de cuestiones. A nivel mundial nosotros hemos podido ver, sobre todo en Latinoamérica, que los outsiders iban a llegar a ser un elemento que proponga una buena oferta y bueno, en más de una ocasión en tu programa lo habíamos anunciado, Sí, sí. 2017, 2018 nadie le daba importancia a Milei y hoy lo tenemos dirigiendo, ¿no? en la Rosada. Entonces, la elección de Donald Trump, sin ningún lugar a duda, a él le da una espalda de cierto sentido y que tiene que ver con una tónica muy diferencial, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos dirigentes como Guillermo Moreno que dicen que no tiene nada que ver el nacionalismo que propugna Donald Trump con respecto a lo que propugna Javier Milei. Y yo le diría que es al revés, precisamente a alguien como Donald Trump le atrae a alguien como Javier Milei, porque Donald Trump puede ubicar sus exportaciones en un lugar donde permitan las importaciones como Javier Milei. Entonces, tiene mucho más que ver con la tónica de este concierto internacional, ¿no? A su vez, esta crisis de Medio Oriente, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se va ordenando y organizando también China con su gran socio Rusia, hacen de que haya un mundo en donde las cosas están un poco gris, ¿no? Me parece que en el mismo sentido Trump le viene a aportar, si nos llevamos por lo que fue su primer gobierno, cierto nivel de tranquilidad a la cuestión mundial desde dos lugares, digamos. Lo primero, haciendo caso a su historia, y lo segundo, esa relación que él se ha encargado de más de una vez de mostrar con Vladimir Putin. De hecho, la primera elección donde él llega, hubo clara ayuda de Rusia, digamos, como para que él sea un hombre que sea competitivo en la oferta electoral norteamericana, dado que era un gran signo de pregunta que se hacían si un outsider podía llegar, ¿no? Bueno, de hecho lo hizo. Ahora en esta segunda rueda llega también de manera
sorprendente en dos sentidos, tras un fracaso y lo que fue, digamos, el fin de su mandato con esta cosa de haber intentado tomar Sí, claro, no reconocer la derrota. Claro. Y esas cosas en la política norteamericana son serias, digamos, ¿no? Bueno, así todo, no solo que llega nuevamente Trump, sino que además lo hace con una victoria contundente, ¿no? Más allá de que el adversario no había dejado de dar Sí, grandes ventajas, no solo por su edad, sino por la organización de la elección y a último momento poner a una Kamala Harris un poco competitiva, si se quiere, en sectores de la población que necesitaban a alguien más parecido precisamente a Trump, ¿no? Pero bueno, son cosas que ya sabemos que pasan cuando uno se pone a organizar una elección faltando 15 minutos. Sí. Y sobre todo una elección de estas características, donde el colegio electoral tiene una incidencia y no importa tanto la cantidad de votos que uno saque. Claro. Veamos la elección de Hillary Clinton, que ganó la elección en términos de votos, sí, pero la perdió en términos de colegio electoral. Entonces, todas estas cuestiones inciden en la política local, en lo que viene, digamos, si bien el blanqueo de capitales le ha incidido bastante en lo que es la política económica a Milei, de sostener por lo menos 6 meses más de aire de una gestión que ya venía complicada de la mano de Alberto Fernández. El hecho político de que Donald Trump asuma en enero le va a dar posibilidad de que en la negociación del FMI, que va a ser bastante pesada en lo que viene del año 2025, le dé alguna posibilidad, ¿no? de tratar de patear ciertos plazos o jugar con algunos temas que tienen que ver con los intereses en una economía argentina que está bastante complicada, ¿no? Bastante complicada. Entonces, todos estos elementos vimos que incide, van a formar parte de este 2025 y van a tomar velocidad dado el clima electoral que va a empezar a reinar, ¿no? Sí, de marzo en adelante. Exactamente. En la provincia precipitadamente, abril-mayo, y a nivel nacional, si se eliminan las PASO va a ser una cosa, y si no va a ser otra directamente octubre. Así que todo eso... Sí, pero todo el año va a estar signado por esto, porque a ver, hay que armar lista, porque el proyecto político muy poco debate tiene, ¿no? Esto es fundamental. Sí, así que, bueno, estas son las cuestiones, hay que ver cómo se acomoda eso, pero todo aquello incide en la cuestión doméstica, ¿no? Y en América Latina, el caso de Uruguay y Brasil, que bueno, ya venía consolidado Lula, pero es como que Uruguay es un polo divergente al resto, ¿no? O sea, volvió con el Frente Amplio, con las ideas que propugna. Ahora la tendencia a nivel latinoamericano, también internacional, es un poco volver a la política, ¿no? Si se quiere. Ajá. Tras los fracasos de los outsiders en distintos países. Sí. El caso más estrepitoso es Castillo en Perú, pero, por ejemplo, una elección muy difícil con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Entonces, hay una tendencia a la vuelta de ese tipo de cosas. Uruguay siempre hace las cosas bien desde el punto de vista institucional, pero no tiene gran incidencia en el concierto internacional, ¿no? Es un país correcto en muchos términos, pero no con gran pimienta como para poner una lupa allí. Sí me parece que lo que está pasando en Latinoamérica, de ir rodeándole la manzana a un outsider como Milei, puede llegar a incidir desde el punto de vista de los conflictos que él pueda tener
en la presidencia pro tempore que acaba de ganar, acaba de agarrar en el Mercosur. Sí. Que es un lugar de la política corporativa por antonomasia, digamos, ¿no? Un tipo de las características de Milei, veremos cómo se desempeña y veremos cómo sus socios parte lo acompañan hasta ahí o qué es lo que precipitan, ¿no? Para que se pueda Porque hacer. ahí no tenés mucho espacio para negociar ni para nada. O sea, es ahora muy corporativo, sí. quiso imponer, decir, no, bueno, que cada país haga su propio convenio. No es así. Sí, Eso sí, pasa sí. por acá. Es muy corporativo y hay que ver cómo eso se desarrolla. ¿Es corporativo por qué? Es corporativo porque la idea de un bloque es precisamente ofrecer mejores condiciones competitivas frente a otro en bloque. O sea, en mercado, en cantidad de habitantes, en economía, etc. Si uno del bloque se sale individualmente, juega solo, pierde la esencia de lo que precisamente le otorga el bloque, ¿no? Entonces se desnaturaliza. Así que eso también creo que va a ser una cuestión interesante que va a incidir en el año 2025, sobre todo desde el punto de vista de la competitividad de nuestro país con los países vecinos, que es donde ubica la mayor cantidad de exportaciones que produce el país. Claro. Por ende, Brasil es el socio. Claro, el mayoritario. Por ende, al ubicar mayor cantidad de exportaciones, también mueve el mercado local comercial. Al moverse el mercado local comercial, se mueve el mercado laboral. Entonces, todas estas cosas en cascada o escalera inciden. Así que, bueno, veremos qué rumbo le logra dar Milei a esto y cómo se adapta a su naturaleza, ¿no? Que es también hasta hoy, después de un año, sigue siendo incógnita muchas de sus cuestiones, digamos, porque a veces juega en el fleje, en la raya, con cuestiones que tienen que ver con su base doctrinaria política, y otras veces se sale de ese mundo absolutamente, adopta un pragmatismo y el que va en contra de su mirada pasa a ser un zurdo, ¿no? Un enemigo. Entonces tiene una capacidad de hacerlo socialista cualquiera que vaya en contra de él, pero que atiende también a los tiempos de la política que nos vemos, que vivimos, que está absolutamente desideologizada, digamos. Todo lo que sea ideología dura, la gente la rechaza. Así que veremos si ese combustible puede llegar a sostenerse en un tiempo de 3 años, ¿no? Y cómo él empieza a dejar de ser una cosa para volverse más pragmático y en dónde se para ello, ¿no? Falta bastante. ¿Cómo analizás este año que ya transcurrió en su gobierno? Sobre todo porque era la premisa aparentemente cerrar el Congreso y gobernar por decreto. De hecho, ahora dice que si no le aprueban los 2 jueces que él quiere, lo va a nombrar por decreto. Eso, bueno, caerá de nuevo como ya cayó antes. ¿Cómo ves el comportamiento de las cámaras, de nuestros representantes con relación a esto? Sí, una pregunta muy amplia, muy profunda. A ver, lo podemos analizar en 5 andariveles, pero hago un prólogo, digamos. Y después vos, de los 5 andariveles, vos toca el que vos quieras, digamos. Nuestro país, desde los años 80 para acá, viene teniendo una merma constante en las cuestiones que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, habiendo sido el país de Latinoamérica más igualitario. Sí. Y eso trajo aparejado un desmembramiento de muchas instituciones que aportaban a ese estilo de vida y mirada que tenían que ver con la igualdad, sobre todo con una gran clase media que tenía nuestro país.
Los sindicatos, los sindicatos y gremios, uno de esos aspectos, sufrieron este condicionamiento, y así también otros mecanismos del Estado donde si se cerraban determinados marcos de acuerdo con una determinada clase dirigencial, esos aparatos y mecanismos lograban imponer fuerzas, ¿no? Sí. Eso fue poco a poco degradándose. La década del 90 aceleró ese proceso. El advenimiento de las redes sociales a partir del 2008-2010 logró que la comunicación política se desmembrara, digamos, y todo ese arco de instituciones y andamiaje comunicacional empezó a caer. De tal forma que, por ejemplo, la crisis habitacional que tenemos en nuestro país, y particularmente en Jujuy, nos acompaña desde el 80 hasta el día de hoy. Para ponerte un ejemplo, nosotros cuando estudiamos las franjas etarias de los que componen la sociedad, nos encontramos que la franja etaria de 20 a 40 no saben lo que es tener un terreno, ni mucho menos la posibilidad de una casa. Y muchas veces ni aspira a eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque no está en el horizonte, digamos, ¿no? Sí, aspiracional. sí. Bueno, eso en la década del 80, querido Carlos, no era así. No. Entonces, discursos de estas características liberales penetran debido precisamente a que todo aquel andamiaje ha perdido fuerza, capacidad operativa y proyección, ¿no? En lo que es un liderazgo político. Entonces, habida cuenta de todo esos fenómenos que rápidamente estoy analizando acá, debido a la tiranía del streaming televisivo, del tiempo, se producen procesos donde los liderazgos tienen que jugar más con una base emocional para hacer rápida combustión. Entonces, Milei en eso es el mejor. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él utiliza cuestiones aparejadas si se quiere, al odio que tienen un sector sobre otro sector, cuestiones aparejadas que tienen que ver con, si se quiere, la exclusión, si se quiere, la persecución racial y todo este tipo de cosas, prejuicios que le sirven, digamos, como combustible para rápidamente lograr discursos que penetren, ¿no? en la sociedad y quedan. Con lo cual, ¿qué te quiero decir con todo eso? Que aquellos mecanismos que han fracasado con las sucesivas décadas están perdiendo competitividad frente a este rápido combustible. Entonces, dicho esto, a Milei hoy se lo puede analizar desde 5 aspectos que me parecen que son los fundamentales. El económico, el político, diríamos bien, sí, el social, el comunicacional y la política exterior. ¿Sí? Esos son los 5 elementos donde uno puede decir, bueno, el andamiaje de Milei está por acá. Creo que el fundamental es lo que te mencioné en el prólogo, es decir, la faz comunicacional política de él es muy buena para hacerse del combustible del que nadie se hace. Y eso hace de que aquellos dirigentes que vienen de todas estas instituciones y andamiajes no tengan rápida capacidad de adaptación. Y todavía están rascándose un poco la cabeza viendo qué es lo que sucede con este nuevo fenómeno, ¿no? Lo que sí está claro es que estas condiciones llegaron para quedarse y va a ser muy difícil que estas antiguas fuerzas con antiguos dirigentes logren una capacidad de respuesta adecuada.
Obviamente, al ser también, al venir del mundo de las instituciones políticas, y pongamos en el escenario a los partidos políticos, también cuesta porque toda apuesta que vaya hacia el pasado va a ser muy difícil que logre traducirse en expectativa futura. Pongamos el caso de Cristina Fernández de Kirchner asumiendo hace pocos días en el PJ Nacional, ¿no? Sí. Entonces, el sumum de la política es la generación de expectativa, al igual que en la economía. Sobre todo cuando uno no tiene mecanismo del Estado en donde apelar. Totalmente. Bueno, Milei en eso le saca una ventaja clara por la capacidad de la comunicación política, que las podemos discutir los modos y manera. Sí, eso es. Los modos y manera, pero de que sí tiene una gran habilidad en la ubicuidad del tiempo, la forma y el espacio en que debe hacerse. Y el resto mira, verá cómo hace, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, Kicillof puede ser el más competitivo. El hecho de que Cristina Fernández de Kirchner haya sido nombrada como principal cabeza de ese espacio le deja una posibilidad incierta a Kicillof. Ahora, hay que ver qué hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires en la elección que viene, si desdobla o no. Si desdobla, la deja a Cristina sin los intendentes y sin un territorio donde es ampliamente favorable para ella. De hecho, las encuestas es el único territorio en nuestro país que le da... Donde tiene mayoría. Que le da, claro, mayoría frente a Milei. Tiene votos todavía. Exactamente. Así que bueno, este prólogo, querido Carlos, y estos 5 puntos te los dejo en la mesa, ya he mencionado uno, sí. Y ahí vemos dónde vos quieras ir. Son a mí me parece interesante esto de lo comunicacional y lo hablamos mucho, y de ayer hablaba con algunas personas y le decía, por ejemplo, yo estoy de acuerdo cuando él viene y me presenta en la campaña, hay que bajarle el costo a la política. Sí. Que no lo hizo. Diga, hoy un concejal en San Salvador cobra 5 millones de pesos. Para mí la política cada vez es más cara. Pero el mensaje está instalado en la gente. Sí. O sea, eso desde lo comunicacional me parece que es muy duro de vencer. No, y además algo importantísimo. Dirigentes de estas características, llamémosle Macri y llamémosle Javier Milei, apelan a la consultoría política a diario. Claro. Entonces, tienen un día a día con tracking de distintos estudios electorales, donde le permite ir tomando el pulso a determinadas situaciones y girar los discursos de acuerdo al humor que tiene la sociedad en su momento. Cosa que los partidos, el Partido Centenario, digamos a nivel nacional, ¿no? Y el peronismo, también en el espectro nacional, les cuesta más porque abrevan sobre cuestiones discursivas instaladas hace mucho tiempo y en donde no tiene un golpe de efecto en la población de las mismas características del humor electoral. Entonces, ahí conviene apelar, digamos, parece que estoy bregando por mis colegas, pero conviene siempre apelar a los estudios electorales para precisamente no solo tener ese andamio donde hay gente que te va a seguir precisamente por tener credibilidad en los propios, sino que además hay que llegar a los extraños para lograr tener cada vez más solvencia electoral, ¿no? Nosotros le denominamos eso en ciencia política, ir formando la coalición mínima ganadora. Claro. Que es tener los distintos elementos que nos permitan a nosotros ser lo suficientemente competitivos en la que viene
con los propios y también con aquellos que más o menos se nos parecen y aquellos que podríamos llegar a comulgar. Si algo tiene Milei hoy es que te hace un diferencial muy grande entre aquellos que lo apoyan y aquellos que no. Claro. Hoy Milei es el parteaguas. Está partido. Ya no Cristina. Y eso te permite, desde el punto de vista de aquellos que comulgan con ciertas doctrinas políticas, ir sobre ciertos sectores donde no hay demasiado parecido doctrinario. Bueno, esa inteligencia es lo que está por verse en el periodo que viene. Y vos mencionaste en parte de tu pregunta, que bueno, yo la hice a la respuesta bastante larga, sí. ¿Cómo incide eso en el Congreso? Bueno, claro. Ahora con el tema este del senador, van a cambiar un poco las cosas, hay que ver qué tanto, pero Milei, precisamente al apelar sobre estas cuestiones del humor electoral, sigue teniendo cierta capacidad en la credibilidad y el Congreso a esas cosas le tiene miedo. Ya no hablemos de bloques. No, en general. En general. Entonces, está para dirigentes que son capaces de ver a 6 meses, a un año, lo que va a ir pasando. Y Milei también juega sobre el fleje, ¿no? La cuestión económica y la cuestión social está llevada al límite realmente, pero está llevada al límite precisamente de la mano de estos estudios que le permite a él ver hasta dónde puede llegar a profundizar en esta operación con el bisturí, digamos. Entonces, Milei cuenta con esas ventajas y cuenta también con la posibilidad de pulsear en el Congreso a algunos legisladores que tienen cierto miedo, que han llegado y quieren quedarse no 4 años, sino 8. Y esto pasa en política, digamos. Entonces, va a tener mucho que ver cómo Milei va logrando tener una muñeca suficiente y tras Milei, Franco, obviamente, que es el hombre político que le permite una serie de acuerdos que quizás, si dependería solamente de Karina Milei, no sería probable, ¿no? No llega. Así que bueno, este andamiaje de cosas le permite a Milei llegar a un año vista y a muchos a sorprender de ese año vista. Totalmente. Mucho de sorprender. Porque no llega a los 3 meses. Claro, exactamente. Esa era la hipótesis. Gustavín, usted lo habrá escuchado varias veces a esto, para mí, hablando del PJ, y que no saben qué decir. A ver, Perón es historia. Es pasado, presente y futuro. Y si no lo leemos en esa dimensión, creo que el peronismo, por más nombre que nos presente, porque sí sabemos qué decir de cara al futuro, pero cómo lo armonizamos. Claro. La última, aprovechando tu gentileza, Jujuy, ¿cómo quedamos insertos en este galimatías que se presenta? Este panorama. Es interesante la introducción que hiciste. Porque decís que Perón es pasado, presente, futuro. En cuanto las condiciones de Milei se terminen imponiendo, que es la libertad, más van a estar dadas las condiciones para la igualdad. Seguro. Hay que ver cómo se armoniza eso y ahí está la clave, digamos. Creo que eso, el destino de eso lo puede llegar a forjar un hombre como Carlos Sadir, el gobernador, que hoy se encuentra en una encrucijada política, y hay que ver qué decisiones toma él para una cosa u la otra. Dije yo al principio de la entrevista que las condiciones han llegado para quedarse, y es de aquí para adelante, no de aquí para atrás. Todo liderazgo del pasado le va a costar muchísimo imponerse a las condiciones presentes.
Si hay algo que ha probado el 2023 es el fracaso de los aparatos, que tiene que ver con el prólogo que hice, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, el peronismo, el radicalismo, tiene que empezar a brevar en las propias condiciones históricas que le ha permitido ser lo que fueron, que es la gente, el humor de la gente y si se quiere, el estado del arte de la cuestión, ¿no? Es decir, cómo está instalado hoy la idiosincrasia general y más de uno se va a sorprender en cómo viene dado esto. Jujuy se ha convertido en una provincia difícil para hacer, a raíz del 2023, para hacer competencias electorales. Ajá. Y por eso hablo de que en ese horizonte Carlos Sadil es un personaje clave, porque a partir de qué es lo que él defina o decida, es el rumbo de consideraciones que se va a tener. ¿Por qué pongo el punto en él? Porque el peronismo ciertamente no va a lograr la competitividad adecuada, digamos, No, con cómo viene. Y en cuanto a todos estos aspectos que fuimos tocando, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Cada una de esas cosas incide, y a cómo lo ve la gente, que lo ve con un enorme desgaste, digamos. Aún lo acompañan algunas cuestiones arrastradas del felnerismo, y ha pasado una década prácticamente y no ha podido lograr resolver. Nosotros en nuestros estudios electorales hacemos un juego con la gente, en los focus group, donde le decimos, le tiramos el nombre de un dirigente y le pedimos a la gente que nos diga pasado, presente, futuro. Y es sorprendente la cantidad de dirigentes que se creen nuevos y que la gente lo ubica en el pasado. Claro, claro, porque entonces, están asociados a una idea. Claro, entonces creo que el espíritu nuevo es el que tiene que reinar, más allá de los nombres, y que no tiene que ver con la edad del dirigente, ¿no? Sino con el espíritu. Y bueno, en esa encrucijada está dado esto para presentar algo que a la gente le atraiga. Ya hemos visto de que el año pasado 2 ignotos lo han puesto en grandes problemas al aparato burocrático, comunicacional y electoral del gobierno de la provincia. Ahora alguno me podrá decir, no, bueno, fue una elección hipernacionalizada. En otros distritos, en esa elección hipernacionalizada, perdieron los candidatos a diputado y senador. En este distrito se ganó. Entonces, ojo con esos nuevos tiempos, ojo con estas nuevas condiciones, para todos, ¿no? No es que la tiene asegurada la libertad básica, todo lo contrario, porque es tan volátil esto, que es de difícil definición y hay que ir estudiándolo a meses vista. No podemos sacar grandes conclusiones definitivas. Lo que sí está claro que el adelantamiento de elecciones, que es lo que se viene observando, ciertamente puede llegar a ser favorable para el gobierno de la provincia, con más de un sindicato silenciado, y que eso precisamente hace pie en lo que yo analicé al principio, ¿no? Mirá, sin saberlo. Precisamente porque hay un descrimiento de la gente en general de las conducciones de estas características, ¿no? Tanto en los partidos políticos como en los sindicales también. En organizaciones intermedias, ¿no? Sobre todo aquellos. El otro día había visto un ranking en Infobae de cuánto tiempo llevan dirigentes sindicales dirigiendo cada uno de sus áreas, y es sorprendente, el que menos lleva 17 años. Entonces, bueno, eso habla de este contraste que tiene la gente, en que ha venido perdiendo esa igualdad en términos generales y ve que dirigentes, como vos lo has dicho, en la política son, no sé si millonarios, pero están cercanos, ¿no?
Entonces, todos estos condimentos forman parte de la balanza y ahí es donde se entienden que un discurso de odio como el que lleva adelante Milei tiene tanta capacidad de leugado, ¿no? Eh, entonces, son cosas que se agregan a la paleta de colores que tiene cada vez más colores, es más compleja la realidad y es muy difícil salir simplemente con lo que se estuvo hablando u organizando con los muchachos en la base. Ese es el núcleo duro. Para salir y ser competitivo, hoy la política es cada vez más exigente en núcleos donde ese núcleo duro es una partecita. Y por eso es tan importante el andamiaje de la comunicación política, digamos, para ellos. Gustavo, muchísimas gracias por el análisis, por el tiempo y sobre todo por la disposición cada vez que te convocamos. Gracias a vos, Carlos, al equipo, sobre todo por haberle cambiado la taba en un momento y han mostrado una agilidad de reflejo increíble. Así que te agradezco también, Carlos querido. Gracias. Bueno, ahí está, pasó Gustavo Mendoza. Cosas para analizar, cosas para pensar, la realidad desde otro punto de vista, planteada con el análisis claro y certero de Gustavo. Nosotros nos estaremos reencontrando nuevamente para hacer otro de frente.